Hola, muy buenas noches. El día de hoy estaremos hablando del tema ovogénesis, espermatogénesis. Mi equipo está conformado por Rosa Beltrán, Amairani Bojorquez, Samantha Rivas, Rodolfo Valenzuela y mi persona Darcel Palafox. Ok, comenzaremos hablando acerca del desarrollo. El desarrollo comienza con la fecundación. La fecundación viene siendo el proceso mediante el cual un gameto femenino, que es el óvulo, se une a un gameto masculino, que es el espermatozoide, dando como resultado a un producto, pues de esta fecundación, el cual viene siendo un cigoto. Ok, a continuación vemos que los gametos derivan de las células germinales primordiales, las cuales se encuentran en el epiblasto. El epiblasto es una capa externa que protege al embrión. Esto sucede en la segunda semana, donde estas células migrarán a la pared del saco viterino, que es un anexo membranoso que se encuentra en el embrión. Y hasta la cuarta semana de gestación migrarán a las gónadas que están en maduración y se quedan ahí hasta la quinta semana de gestación. En este proceso, las divisiones mitóticas aumentan el número de las células germinales primordiales, durante la migración y también cuando llegan a las gónadas. Esto es para prepararlos para el proceso que se llama la producción celular. Yo les voy a hablar sobre los cambios morfológicos durante la maduración de los gametos. Ok, pues comenzamos con la ovogénesis, que básicamente es el proceso de formación de óvulos y sucede en los ovarios. Durante el desarrollo embrionario de las mujeres o niñas, las células diploides llamadas ovogonias sufren mitosis, generando pues ovocitos primarios, también diploides. Después, cada ovocito primario comienza el proceso de meiosis 1, pero se detiene al llegar a la profase 1. Una mujer cuando nace tiene miles de ovocitos primarios en fase 1. El proceso de ovogénesis se reanuda en la etapa de la pubertad cuando pues inicia su primera menstruación, dando lugar pues a dos células hijas haploides, pero en la citocínesis la distribución del citoplasma no se da de igual manera para las dos células hijas. Una recibe más citoplasma y el ovocito secundario una recibe más citoplasma que el ovocito secundario y después será funcional, mientras que la otra, el primer cuerpo polar, será más chica y terminará degenerándose, y después ambos comienzan la meiosis 2. El primer cuerpo polar generará dos células haploides igual de pequeñas y los segundos cuerpos polares también terminarán degenerándose. En cada ciclo menstrual, pues un ovocito secundario es expulsado del ovario y atraviesa las trompas de falopio hasta llegar al útero. Y si este ovocito es fecundado por un espermatozoide, comenzará la meiosis 2, madurando y pasando a llamarse óvulo y originará un tercer cuerpo polar, el cual se va a degenerar. Después, a partir de la fecundación, se formará pues lo que conocemos como el cigoto y comenzará el desarrollo del embrión. Y pues si el ovocito secundario no es fecundado por algún espermatozoide, será expulsado durante la menstruación. Que pues en esta imagen, como podemos observar, pues el segmento del ovario, pues es el segmento del ovario en diferentes etapas de desarrollo. Las ovogonias se encuentran agrupadas formando cúmulos en la porción cortical del ovario. Y como podemos notar, en el cuarto mes es cuando pues están las ovogonias más presentes, y ya después en la segunda imagen, que pues es la B, que vendría siendo el séptimo mes, los ovocitos primarios están en la profase, y ya después en la imagen C es cuando está pues recién nacido, y ya es cuando los ovocitos han ingresado al diploteno de la profase, en que permanecen hasta justo antes de la ovulación. Solo en este momento ingresan a la metafase de la primera división meiótica, lo que quiere decir que pues estos ovocitos prácticamente se van a activar hasta que pues la mujer tenga su primera menstruación. La maduración de los ovocitos continúa en la pubertad. Cerca del momento del nacimiento, los ovocitos primarios ingresan a la profase de la primera división meiótica, que entra en la fase de diploteno, o sea, de reposo, en la profase 1. Se caracteriza por el aspecto de la cromatina similar en el encaje, y así permanecen sin terminar su primera división meiótica hasta entrar a la pubertad. Al llegar a la pubertad se establece una reserva de folículos en desarrollo por la provisión de folículos primordiales, y cada mes se seleccionan entre 15 y 20 folículos para comenzar a madurar. Algunos se vuelven atrésicos y otros acumulan líquido en el antro. Entrando en la etapa antral o vesicular, antes de la ovulación, se denominan folículos vesiculares maduros o de Graf. Mientras los folículos primordiales empiezan a crecer, las células foliculares generan un epitelio de células de la granulosa que se denomina folículo primario. Las células de la granulosa descansan sobre una membrana basal que las separa del estoma ovárico, el cual forma la teca folicular. Las células de la granulosa y los ovocitos secretan una capa de glucoproteína, formando la zona pelúcida.
Mientras los folículos siguen creciendo, las células de la teca se organizan en las células secretoras, la teca interna y una cápsula fibrosa superficial, que es la teca externa. Aparecen espacios ocupados por líquido entre las células de la granulosa. La unión de estos espacios da lugar al antro y el folículo se denomina folículo vesicular o antral. Las células de la granulosa que circundan al ovocito no cambian y constituyen el cúmulo o óforo. Al alcanzar la madurez, el folículo vesicular maduro puede tener un diámetro de 25 milímetros o más y está rodeado por la teca interna y la teca externa que se va fusionando con el tejido conectivo ovárico. En cada ciclo ovárico, generalmente solo el folículo alcanza la madurez completa. Cuando el folículo secundario está maduro, la hormona luteinizante induce la fase de crecimiento preovulatoria. La primera división meiótica se completa y se forman dos células hijas de tamaño diferente, cada una con 23 cromosomas de estructura doble. El ovocito secundario recibe la mayor parte de citoplasma y el primer cuerpo polar recibe el mínimo. El primer cuerpo polar queda alojado entre la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito secundario y en el espacio perivetelino. La segunda división meiótica solo se completa si el ovocito es fertilizado y si no, la célula se degenera alrededor de 24 horas después de la ovulación y el primer cuerpo polar puede experimentar una segunda división celular. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso en el cual los espermatogonias se van a convertir en espermatozoides. Consta de dos fases, lo que es la meiosis y la espermiogénesis. Es importante saber que la maduración de espermatozoides ocurre durante la pubertad y a diferencia que en la ovogénesis, aquí las espermatogonias no van a iniciar la meiosis al mismo tiempo. Es por esto que aumentan mucho su población. Todo esto inicia en los conductos testiculares, donde vamos a poder encontrar células germinales primordiales, que son grandes y pálidas y están rodeadas por células de sostén. Estas células de sostén derivan del epitelio superficial de los testículos, al igual que las células foliculares, y de esta manera van a convertirse en células de Sertoli, que es lo que podemos observar en la imagen. Estos cordones testiculares van a adquirir una luz y ya no van a ser cordones testiculares, van a ser túbulos seminíferos y al mismo tiempo que adquieren la luz, las células germinales primordiales van a originar células precursoras de espermatogonias. De estas células madre van a salir una población que va a originar lo que son los espermatogonias de tipo A y van a sufrir un número limitado de divisiones mitóticas, formando de esta manera clones de esta misma célula. Y de aquí van a derivar lo que son las espermatogonias de tipo B. Y a su vez van a derivar los espermatocitos primarios, que es lo que podemos ver en la imagen también. Bueno, una vez que se derivan los espermatocitos primarios, van a entrar en una profase de 22 días y van a completar lo que es la meiosis 1. Y ya completada esta fase, van a entrar a la segunda división meiótica, dando lugar a 4 espermátidas haploides. Una parte importante aquí, dentro de este proceso, va a ser la hormona luteinizante, que esta se va a producir en la glándula pituitaria, y también la hormona foliculoestimulante, que va a tener, pues es esencial en este proceso, puesto que la unión de las células de Sertoli estimula a la producción de fluido testicular. Bueno, yo voy a hablarles de la espermiogénesis o espermioteliosis. Bueno, esta ocurre en las células de Sertoli y es la serie de cambios que dan origen a la transformación de las espermátides en espermatozoides, y estos cambios incluyen 4 fases. La primera es la formación del glándulo acrosómico, que también se llama acrosoma. Esto se hace a partir del aparato de Golgi. Aquí es donde se van a almacenar las enzimas que son necesarias para la fecundación, como la acrosina, la tripsina
y la hialuronidasa. Estas van a hacer que sea más fácil la penetración al óvulo y sus capas. Como segundo paso tenemos la condensación del núcleo por sustitución de histonas por protaminas. Las histonas son esta parte que da soporte estructural al cromosoma. Como tercero tenemos la formación del cuello, la pieza intercalar y la cola. Estas van a ser algunas de las partes del espermatozoide. Y como fase final está la eliminación de la mayor parte del citoplasma, que sucede una vez que los cuerpos residuales fueron reabsorbidos por las células de Sertoli. La función de las células de Sertoli es más que nada dar como soporte y proteger a las células germinales, así como nutrirlas y ayudarlas a la liberación de los espermatozoides. Bueno, se necesitan alrededor de 74 días para que una espermatogonia se convierta en espermatozoide maduro y se producen cada día alrededor de 300 millones de espermatozoides. Cuando los espermatozoides ya completaron su formación, van a ingresar al lumen de los túbulos sepníferos, en donde van a ser impulsados hacia el epidídimo, que es como un lugar donde se van a alojar y aquí es donde van a alcanzar toda su motilidad. Y en esta imagen podemos ver como los cambios, ¿no? Empieza siendo de forma esférica y termina siendo más delgado y alargado y ya se le ubican más sus partes, que es un núcleo, la pieza intercalar y la cola. Y sería